sí, no es que me... Bueno, sí, me fijo. Me fijo, pero... Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gianfranco. Estoy haciendo la lista de esta segunda parte. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el examen? Hemos sobrevivido. Todos. Un montón, no sé cuántos son, como 9-0 fue. Nada, pero ¿estuvo al tanto, a la altura de sus expectativas o no? Un poco jugado con el tiempo, la verdad, el examen. No te daba tiempo para replantear. Algunas que eran largas, tardabas en leer la consigna y tenías que responder a segundo, si querías hacer un minuto por pregunta. Pero sacando eso, no era difícil. Sí, es muy tirano el tiempo. Es muy poco el tiempo que se dedica. Aparte, por ahí si hay alguna dificultad en la conexión, no está muy previsto tampoco. Así que bueno, hay cuestiones de esa naturaleza. Bueno, a ver, yo incluí acá a Figueroa, Larriau, Martín, Gasso, Poblete, Gelbes, Paniagua. Me está faltando Méndez, Cirila. Zampini, Lorena. Sieben, List, Juan y Sturf, Feigen, Agustina. Parece que estuviéramos en Berlín. Sieben, List, Sturf, Feigen. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno. Hoy hacemos patito, porque me di cuenta que el lunes que viene es feriado. Entonces, me parece que no vamos a estar conectados y que el segundo parcial es alrededor del 24 de noviembre. ¿Puede ser? Manejan esa fecha. Bueno, 23 me parece. que es un viernes, ¿no es cierto? Claro, viernes 26. Bien. Bueno, entonces tenemos unos 4 o 5 encuentros donde tendríamos que ver el tema de responsabilidad, que nos quedó semi-colgado de la primera parte, Derecho del Mar, que nos va a llevar unos 2 encuentros, Derecho Internacional Penal,
y no sé si no me está faltando algún tema de la parte especial. Puede que sí. Ya veré. Bueno, no me acuerdo qué es lo que tengo asignado este tramo. Nosotros habíamos empezado a ver algunos preliminares del tema de responsabilidad porque habíamos estado comparando cómo es la responsabilidad en el derecho doméstico y cómo se plantea la responsabilidad en el plano del derecho internacional. Simplemente como una cuestión de abordaje, no porque forme parte de la evaluación comparar, digamos, la configuración de la responsabilidad según los distintos factores de atribución internos o en el derecho internacional. Como es un tema bastante amplio, está en el libro de cátedra, creo que es un capítulo que estuvo a cargo del encargado, Fabio Farinella. Es un tema que está muy bien desarrollado en cualquiera de las bibliografías clásicas que ustedes puedan consultar, incluyendo Barbosa. Entonces, si a ustedes les parece, como es un tema que nos va a llevar este encuentro y parte del encuentro del 18 de octubre, yo les voy a dar como si fuera una especie de guía de estudios como para que ustedes, digamos, puedan organizar sistemáticamente algún estudio sobre la base de hipotéticas preguntas guía, digamos, que es lo que ustedes tendrían que saber del tema de responsabilidad. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende por responsabilidad internacional? O sea, el aspecto conceptual. En segundo término, ¿cuáles son las fuentes que regulan el tema de la responsabilidad? Porque hay un instrumento que es muy importante, al cual hacen referencia todos los autores que desarrollan este tema, que es el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre artículos de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. Entonces es un instrumento internacional básico. En segundo lugar, cómo se configura la responsabilidad, es decir, cuáles son los elementos que forman parte de la responsabilidad. Si ustedes todo esto lo van apuntando, así después me recuerdan y yo voy desarrollando los temas uno por uno y hacemos una cuestión más o menos orgánica, es decir, cuáles son esos elementos que configuran la responsabilidad, algo de lo cual ya habíamos empezado a ver, porque no son los mismos elementos los que concurren en el plano internacional que en el plano de los derechos domésticos. La atribución, es decir, cuándo una conducta se atribuye al Estado, o sea, qué características tiene que tener una determinada conducta para poder ser atribuida al Estado. Bajo qué condiciones también se excluye la ilicitud, porque vamos a ver que la responsabilidad tiene un elemento objetivo, que es la ilicitud, y un elemento subjetivo, que es la atribución al Estado. No toda conducta ejercida por el Estado puede ser atribuida a él, como tampoco no siempre una conducta ilícita puede acarrear la responsabilidad del Estado. Entonces, vamos a ver qué condiciones excluyen, qué condiciones excluyen la ilicitud como elemento configurativo de la responsabilidad. Cuando estudiemos esta sistematización, después vamos a pasar a otro plano. Es decir, vamos a ver, entonces, primero, qué se entiende por acto ilícito y cuándo se atribuye al Estado, o sea, la configuración de la responsabilidad estatal. Después, en un segundo plano, pasamos a las consecuencias del acto ilícito. Es decir, qué significa que el Estado sea responsable ante una determinada violación de una norma internacional. Entonces vamos a entrar en el tema de qué se entiende por reparación, cuáles son las distintas modalidades de reparación, cuáles son los distintos instrumentos procesales que el derecho internacional da a los estados lesionados para poder exigir esa reparación. Y una vez que, digamos, tengamos formado el concepto de responsabilidad y las consecuencias, vamos a ir a un desdoblamiento contemporáneo que refiere que existen delitos internacionales y crímenes internacionales. Un doble régimen muy distinto uno de otro, pero que están contenidos en el mismo instrumento, porque en ambos casos se trata de la responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos. Pasa que hay algunos ilícitos que son más graves que otros. Y
como corolario de todo esto, vamos a ver un régimen especial, que es un régimen de responsabilidad que no se deriva por actos ilícitos, sino que es un régimen de responsabilidad que se deriva de ciertas actividades riesgosas, que es una responsabilidad bien del tipo objetivo. Es lo que los autores denominan la responsabilidad internacional de los estados por hechos no prohibidos por el derecho internacional, o la responsabilidad internacional sine delicto, una mezcla de español con latín, nos internacionalizamos un poco. Este sería un poco el esquema de situación, como para que nosotros podamos ir sistematizando el estudio de este capítulo de responsabilidad. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, inquietud? No se van a bajar de la cursada, nada, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, fenómeno. Creo que en primer lugar habíamos hablado de lo que debemos entender por responsabilidad. La responsabilidad, ante todo, bueno, el derecho internacional, el derecho es un derecho fundamentalmente coercitivo. Entonces, digamos, naturalmente, frente a cierto tipo de incumplimientos, siempre se trae aparejada la sanción. De hecho, en el sistema kelseniano, digamos, la sanción es algo sustancial a la norma, forma parte de ella. Entonces, naturalmente, siendo el derecho un ordenamiento coercitivo, el derecho internacional no está ausente, de forma tal que la violación de una norma de derecho internacional trae aparejada responsabilidad. Ustedes recuerden que la palabra responsabilidad, ¿de dónde viene? Etimológicamente, como palabra, como raíz. ¿De responder? Exactamente, de responder. La responsabilidad es el responder frente a algo. En este caso, muy bien Ernesto, es, digamos, el responder frente a una violación de una norma de derecho internacional. Por lo tanto, la responsabilidad es eso, se define como la situación que se genera a partir de una violación de una obligación internacional por parte de un Estado. No importa cuál sea la materia de esa obligación, ni tampoco importa cuál sea su naturaleza. Quiere decir que, digamos, la responsabilidad es la situación en la que nos encontramos cuando se vulnera una obligación internacional. Algunos autores hablan de la violación de una norma internacional. Bueno, algunos dicen que las normas en realidad no se violan, sino que lo que se violan son las obligaciones que ellas contienen. Entonces las normas conceden derechos, conceden obligaciones, entonces los derechos se ejercen, las obligaciones se cumplen, se violan, se postergan, se difieren, se innovan. Hay verbos, digamos, que se conjugan con la norma, con los derechos o con las obligaciones. Las normas no se violarían, sino las obligaciones que ellas contienen. Bueno, cerramos el paréntesis, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, es decir, cuáles son las distintas situaciones que se van manejando en torno de esa situación en la que queda un Estado o un conjunto de Estados cuando se produce la violación de una obligación internacional de cualquier naturaleza. Este es un tema que, en principio, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unos 80, 100 años atrás, estaba circunscripto, digamos, las obligaciones internacionales estaban circunscriptas a un área nomás, que era el tratamiento de extranjeros. Ustedes saben que existe un instituto que se llama la protección diplomática. ¿Qué es la protección diplomática? Las garantías que se le conceden a un enviado de un país cuando desarrolla una actividad diplomática en otro país para que pueda ejercer libremente su actividad. Bueno, pareciera que la palabra protección diplomática alude a eso, pero en realidad no alude a eso. Cuando nosotros hablamos del cuerpo diplomático y del cuerpo consular, estamos hablando de gente que tiene una determinada garantía e invulnerabilidad por la función que cumple. Pero el Instituto de la Protección Diplomática se refiere a otra cosa. La protección diplomática es el derecho que tiene. ¿La Sí, Mariela. protección de los nacionales? Exactamente. Es el derecho que tiene un Estado para ir en protección, auxilio o asistencia de sus nacionales que están en otro Estado, para que el otro Estado, en el caso en que se haya incumplido una obligación de derecho internacional, ajuste su conducta al derecho internacional.
En todo caso, puede exigir del Estado el acomodamiento de su conducta, y si ese acomodamiento no tiene lugar, entonces surge la responsabilidad internacional del Estado autor de esa lesión. Por ejemplo, un Estado X destrata a extranjeros en una, digamos, actitud discriminatoria y, por ejemplo, no los somete ni al régimen penal o al régimen civil con que trata a sus propios nacionales. Es decir, genera una situación de discriminación, o genera una situación de destrato, o genera una situación de desconsideración en menos al extranjero por su carácter de extranjero. Por ejemplo, en lugar de aplicar el régimen expropiatorio que el Estado X tiene previsto, normalmente son los aspectos que están involucrados con la indemnización justa, oportuna y demás, entonces se genera un régimen expropiatorio para extranjeros. Entonces, bueno, ahí se estaría produciendo, en principio, una vulneración de los derechos patrimoniales de un extranjero en su condición de tal, y esa situación podría llamar a la protección diplomática del estado de nacionalidad de esos extranjeros damnificados. Perdón, doctor. Sí, Ernesto. Una pregunta, ¿ese destrato es solamente de derecho o también puede ser de hecho? A lo que... Ese destrato puede ser de hecho o puede ser de derecho. Porque, por ejemplo, hay un montón de situaciones que se han dado en el orden internacional que, digamos, básicamente no han sido cuestiones sustancialmente jurídicas, sino que han sido cuestiones sustancialmente de hecho que traen aparejadas circunstancias jurídicas. Por ejemplo, el caso Showman. En el caso Showman había 3 extranjeros, 3 estadounidenses que estaban en territorio mexicano y que fueron agredidos, abordados por un conjunto de mexicanos, por una banda, y que, digamos, la policía, cuando concurre al lugar, en lugar de proteger a los agredidos, se une a los agresores y estas 3 personas terminan falleciendo. Ahí básicamente, a diferencia del ejemplo de expropiación, hay más una cuestión de hecho y una cuestión de derecho. Pasa que es una cuestión de derecho que necesariamente trae consecuencias jurídicas. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos protesta y pide de México una adecuada reparación. Vamos a ver después, digamos, cuáles son los tipos de reparaciones y los tipos de daños que se producen a través de este tipo de cuestiones, porque en principio les voy a adelantar que se producen dos daños. El daño principal, el daño por un lado, ¿quién lo tiene? Tanto en el caso de la expropiación como en el caso del vandalismo. ¿La persona que lo sufre? Muy bien, en primer lugar lo sufre la persona que lo sufre, lo padece la persona que lo sufre, exactamente. El sujeto físico o el sujeto persona jurídica, si el expropiado es una persona jurídica, ¿no es cierto? En uno es fundamentalmente patrimonial y en el otro nada más ni nada menos que el valor vida. Entonces, hay un daño que se produce a las personas que lo padecen, pero también indirectamente hay un daño para el Estado. Entonces, cuando el Estado quiere hacer valer la responsabilidad haciendo uso de la protección diplomática, digamos, en esa acción solicita una reparación para las víctimas o para los derechohabientes o sucesores de las víctimas, y pide también una reparación para sí mismo. ¿Por qué? Porque se ha dañado, hay un daño que es el daño político, que es el daño al prestigio, al honor, al buen nombre del propio Estado. O sea, el Estado ha sufrido un daño de una entidad muy distinta y muy diferente de la víctima concretamente. Y las reparaciones también van a ser diferentes de acuerdo a, por ejemplo, puede ser que el daño político del Estado se cumpla a través de una disculpa diplomática o de una garantía de que esa cuestión no se va a repetir en el futuro de alguna manera y que para las víctimas haya una indemnización en cash. ¿Me explico? Siempre y cuando, ojo, que el Instituto de la Protección Diplomática, digamos que es el derecho que tiene el Estado de proteger o asistir a los nacionales que han sufrido un perjuicio por la violación
una obligación internacional. O sea, la obligación internacional es que yo como Estado A, tengo que tratar a los extranjeros como trato a mis propios nacionales. Entonces, si yo falto esa obligación, estoy incurriendo en responsabilidad internacional. Ahora, hay dos aspectos de la institución de la protección diplomática que hay que destacar. Primero, el principio del agotamiento de los recursos internos. Es decir, que las víctimas de las personas que han sido vandalizadas, en principio tendrían que iniciar una acción dentro del Estado de México, en función de la falta de servicio, de la conducta ilícita que han tenido las fuerzas de seguridad y solicitando una indemnización pecuniaria. Solo si el Estado de México no satisface adecuadamente, garantizando el acceso a la jurisdicción, con todas las garantías procesales, y el debido justo, el juicio justo, digamos, no acciona disciplinariamente o penalmente contra los autores del ilícito, y además, digamos, no tiene previsto en su aparato procesal una acción indemnizatoria a favor de los herederos de las víctimas, solo así, porque ¿qué pasa? Digamos, México ha incumplido una obligación, pero internamente cumplió con su indemnización, es decir, reconoce el error a través de su aparato jurisdiccional y por lo tanto castiga a los culpables desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, y favorece la promoción de una acción indemnizatoria en sus tribunales internos. Quiere decir que si esas cuestiones son satisfechas, no hay un residuo de responsabilidad que habilite, en este caso, los Estados Unidos para ir contra México. No sé si me explico lo que les quiero decir. De la misma forma, en el ejemplo expropiatorio, si el expropiado, en perjuicio de que no ha sido tratado igual que un nacional, no se presenta, en el caso de la República Argentina, por ejemplo, a plantear la inconstitucionalidad de la ley expropiatoria, hacer valer el artículo 16 de la Constitución Nacional, hacer valer el artículo 17 de la Constitución Nacional, hacer valer el artículo 20 de la Constitución Nacional, igualdad ante la ley, indemnización justa, igualdad en el tratamiento entre nacionales y extranjeros que tienen los mismos derechos y demás, o el artículo 14 inclusive. Entonces, si la República Argentina, en sede de primera instancia, en la Cámara de Apelaciones, o inclusive en tribunales superiores, como en las Cortes Provinciales o la Corte Federal, no remedia esa situación, entonces ahí sí se produce, en principio, la posibilidad de predicar la responsabilidad internacional del Estado por ese destrato o por ese trato derivado de la discriminación entre nacional o extranjero. Entonces, primer principio, el agotamiento de los recursos internos. Y segundo aspecto de la protección diplomática, ya que estamos hablando de este tema. El derecho no es de las víctimas. ¿De quién es el derecho de ejercer la protección diplomática? Del Estado. Muy bien, del Estado que quiere ejercer la protección. Y es discrecional, no existe obligación del Estado de tener que ir a asistir a su nacional. Lo hace si quiere, lo hace si lo considera oportuno, lo hace si lo considera conveniente, lo hace si lo considera estratégico. Por eso decimos que es una facultad discrecional del Estado que ejerce la protección. Lo hace en los casos que le parece discrecionalmente, a través de los instrumentos que le parece discrecionalmente, y solicita las reparaciones que a su criterio son procedentes en el caso en particular, sin que la víctima no tenga sino, bueno, el derecho de recibir la reparación que a ella le competa en el momento oportuno, ¿no es cierto? Pero no existiría una reclamación que legitime al nacional a solicitar la protección de su Estado. Los Estados, de todas formas, van viendo aquellas situaciones, por ejemplo, en consideración de los derechos humanos, de posiciones políticas, de posiciones económicas, de protección de inversiones o de lo que fuera, cómo van ejerciendo ese derecho discrecional a la protección diplomática. ¿Quedó claro entonces lo que es la protección diplomática? ¿Seguro? Bueno, como ven, digamos, este era el único tema por el cual los estados, hasta la primera mitad del siglo XX, respondían, digamos, ante el derecho internacional. Y la gran discusión que existía, que se produjo
cuando se intentó codificar este tema en Sociedad de Naciones, en el año 1929 o en el año 1930, se intentó codificar la responsabilidad internacional. Y la gran discusión era, ¿cuáles son los derechos que hay que garantizarles a los extranjeros? Una porción de la doctrina lo que decía es que los extranjeros tendrían que tener el estándar mismo que tienen los derechos de los nacionales en ese estado. Es decir, si yo me voy a vivir, bueno, ahora voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no es cierto? Pero si yo me voy a vivir a Afganistán, no puedo pretender que me reconozcan los mismos derechos que en Suecia, en la Argentina, o en México, o en Italia. Ahora bien, hoy por hoy, digamos, perdón, otro sector de la doctrina hablaba de un estándar mínimo y básico de derechos que en realidad debían hacerse valer en todas las sociedades del orbe y que por lo tanto todos los estados, independientemente de su situación interna y de los derechos y garantías que reconocieran sus nacionales, debían respetar en favor del extranjero ese estándar mínimo. Hoy por hoy, ¿cómo lo resuelve eso el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, digamos, el proyecto sobre responsabilidad internacional de estados por actos ilícitos? Que cada extranjero tiene que tener los mismos derechos que ese estado acuerda a sus nacionales, pero que ese estándar no puede ser inferior a aquellos derechos y garantías que están reconocidos por instrumentos contemporáneos. O sea, básicamente, instrumentos de derechos humanos, como nosotros tenemos reconocidos, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, es un mix. El extranjero tiene que gozar de los mismos derechos que el nacional, pero con un estándar mínimo en función de la evolución que los derechos humanos tienen internacionalmente hoy día. Por eso se habla de instrumentos, ni siquiera de instrumentos de derechos humanos, instrumentos básicos contemporáneos, que por supuesto alude a los instrumentos de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben muy bien que la cuestión de la responsabilidad internacional no se queda en el tema del trato que un Estado tiene que dispensar a los extranjeros, sino que es mucho más rico. Yo tengo obligaciones internacionales de toda índole. ¿Me pueden dar ejemplos de obligaciones internacionales, por favor? El primero que me dé un buen ejemplo tiene un premio. Perdón, ¿de los estados o de los individuos? De los estados, porque los individuos no tienen obligaciones. Las obligaciones son de los estados. O sea, es muy importante la aclaración que pediste, porque en el plano del derecho internacional, solamente son los sujetos de derecho internacional los cuales pueden incurrir en el incumplimiento de obligaciones internacionales. Básicamente los estados. Una organización internacional también puede incurrir en violación de una obligación internacional. Una comunidad beligerante también puede incurrir en una violación en la violación de una obligación internacional en lo que hace a su dinámica, que normalmente va a ser del derecho internacional humanitario, lógicamente. El individuo, bueno, el individuo órgano por la responsabilidad criminal, en todo caso, ahí sí. ¿Estamos? Un ejemplo nada más. ¿Obligaciones comerciales o marítimas o sería lo Muy mismo? bien. Obligaciones comerciales u obligaciones marítimas. Obligaciones comerciales, por ejemplo, en un tratado, digamos, bilateral de cooperación económica, yo estoy obligado a no gravar el ingreso de determinados productos, mercaderías o servicios o derechos al país cocontratante. Si procedo fiscalmente en forma contraria, estoy violando una obligación derivada de un tratado bilateral. Una obligación marítima, lo podemos pasar a otro ejemplo. Bien, Nara. Obligaciones derivadas de los El premio es la derechos humanos. felicitación por ser la primera. Ernesto. Obligaciones derivadas de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, como por ejemplo respetar ese estándar mínimo de derechos humanos. Exactamente, muy bien. Por ejemplo, hace poco estuvimos viendo cómo la Argentina estaba obligada a legislar
el derecho de réplica y no lo había hecho. ¿Se acuerdan en el caso Sofovich? Que bueno, el derecho de réplica estaba reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica, pero todavía no se había hecho operativo en la República Argentina. Entonces, si la República Argentina no lo hace operativo, podría incurrir en responsabilidad internacional si no lo operativiza. Muy bien. Segundo premio para Ernesto. El tercer premio va para... Esta mañana entregaron los Nobeles. A ver, ahora hacemos los premios de Derecho Internacional Público. Comisión 4. And the winner is... Por ejemplo, hay que respetar los tratados de límites. Así. ¿Puede ser Sí. de obligaciones ambientales? Muy bien, muy buen ejemplo. Las obligaciones, respetar los estándares ambientales. El 31 de octubre arranca ahora una reunión internacional en Glasgow, justamente para actualizar la Convención de Viena sobre protección de capa de ozono y demás. Y bueno, justamente ahí se van poniendo estándares para tratar de reducir la capa de ozono. Por lo tanto, todos los países que adhieren a los distintos protocolos, quiere decir que tienen que ajustar sus leyes y reglamentaciones a esos nuevos estándares internacionales, y si no lo hacen, incurren en responsabilidad internacional. Muy buen ejemplo, Gianfranco. Merece su premio, su tercer premio de oportunidad, porque todos los ejemplos han sido muy buenos hasta ahora. Un par más de ejemplos, así después podemos ir jugando con esos ejemplos en los distintos institutos de responsabilidad que nos vayan surgiendo. Respecto a los límites territoriales, también puede ser. Exactamente, respetar los límites territoriales, no militarizar una determinada área, efectuar determinado tipo de controles o abstenerse de hacerlos, amojonar un determinado lugar, evacuar una determinada zona para que quede inhabitada, demarcar. Tiro una, pero no estoy del todo seguro. Bueno, a ver. Cumplir con lo resuelto por ejemplo, por la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Ustedes vieron que nosotros definimos la responsabilidad como la situación derivada del incumplimiento de una obligación internacional, cualquiera sea la materia y cualquiera sea la naturaleza. Y yo les agrego, cualquiera sea la fuente. Puede ser un tratado multilateral, como un tratado de derechos humanos, o, como decía Gianfranco, relativo al medio ambiente. Puede ser un tratado bilateral, como el tema de los límites. Puede ser una norma consuetudinaria. Puede ser también el fallo de un tribunal internacional o un laudo arbitral. Si yo incumplo con una determinada sentencia de la Corte, incurro en responsabilidad internacional. Muy bien considerado, Ernesto. Bueno, ¿estamos? Vamos viendo más o menos de qué se trata esta cuestión. ¿Alguien quiere brindar algún otro ejemplo? Si no, vamos progresando. Estos ejemplos ténganlos presentes, porque los vamos a ir usando de ejemplo a medida que vayamos desarrollando nuestro tema. Como ven, entonces, el tema de la responsabilidad no se circunscribe al tema de la extranjería, sino que abarca todas las áreas del derecho internacional público. El derecho del mar, el derecho de la protección internacional del medio ambiente, la solución pacífica de controversias, la convivencia internacional, los derechos humanos, en fin, los tratados de cooperación económica. Serían infinitos los ejemplos y áreas que podríamos empezar a citar. Por lo tanto, ¿qué pasa? En el año 1949 se formó la Comisión de Derecho Internacional, y una de sus misiones era ir, digamos, codificando distintas áreas del derecho internacional público. Y la responsabilidad no fue ajena. Hubo un conjunto de relatores, o sea, cuando la comisión quiere codificar algún área del derecho internacional, o designa un especialista en el área, o un conjunto de especialistas, que tienen el nombre de relatores especiales. En este caso, hubo relatores especiales de la talla, por ejemplo, de Roberto Ago, de Crawford, y
¿qué es lo que sucede? Cada uno va presentando su trabajo ante la comisión lo hace circular sobre los distintos estados interesados devuelven con comentarios, sugerencias y demás, y así se va progresando en la elaboración de Nara. Sí, Nara. ¿Estás sin...? No, perdón, profe, no quería hablar. Disculpe. Ah, perdón, pensé que querías tener alguna participación. Perdón, desinterpreté yo. Entonces, en otros temas que por ahí son políticamente más sensibles, lo que hace la Comisión de Derecho Internacional es llama a una conferencia. Por ejemplo, en Derecho del Mar, directamente llama a una primera conferencia en la década del 50, una segunda conferencia 2 años después, y una tercera conferencia que fue la definitiva en el año 1973. De lo contrario, son los relatores, los que trabajan, y sobre el plan de idas y vueltas, devoluciones y demás, el tema va progresando, y a lo largo de unos 40 años, en la década del 90, finalmente se produjo un proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos, que en realidad un poco codificó la costumbre internacional, porque este es un área que siempre había sido regulada por la costumbre y circunscripta a los temas de extranjería, y bueno, digamos, sobre el desarrollo progresivo del derecho internacional, este cuerpo de normas, aunque no se haya transformado formalmente en un tratado de fuente convencional, digamos, va marcando las distintas pautas interpretativas con que la comunidad internacional resuelve normativamente los temas vinculados con la responsabilidad de los estados por actos ilícitos. ¿Cuál es el gran valor que tiene ese proyecto? Ese proyecto, el valor que tiene es que, por ejemplo, sistematiza la responsabilidad. O sea, claramente la extiende a todas las áreas, aunque sin enumerarlas, porque establece que justamente eso es una situación, digamos, generada por la violación de una obligación internacional, no importa cuál sea la naturaleza, no importa cuál sea la fuente, no importa cuál sea la materia, por lo tanto, la generaliza. Por ejemplo, distingue entre ilícitos internacionales y crímenes internacionales, como si no, aludiendo a un conjunto de conductas que son mucho más graves por la materia y son mucho más graves por las consecuencias que acarrea su configuración, la incidencia de la culpa en todo esto, cuáles son los factores de atribución para el Estado, qué pasa la responsabilidad del Estado por actos de otros estados cometidos en el territorio del Estado. O sea, como ven, es un tema que va sistematizando la teoría de responsabilidad. Y básicamente, trabaja sobre un instrumento lógico-jurídico que es, digamos, que el derecho internacional público maneja normas primarias. ¿Qué son las normas primarias? Las normas primarias son las obligaciones bilaterales o multilaterales, ¿sí?, que se contraen en el plano de derecho internacional. Lo que dijo Gianfranco hace un rato, por ejemplo. La Convención Internacional de Viena sobre Protección de Capa de Ozono y todos los protocolos, digamos, de actualización que se van sucediendo cada 2 años. O, por ejemplo, las distintas convenciones que regulan determinadas conductas para preservar el medio ambiente, como la Cumbre de la Tierra, por ejemplo, o las que forman parte de la Agenda 21. O, por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o los tratados bilaterales de cooperación. ¿Qué otro ejemplo habíamos dado vueltas por ahí? Bueno, las emergentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Es decir, todas esas áreas generan derechos y obligaciones primarias. ¿Por qué son primarias? Porque es lo que primariamente impone el derecho internacional, ¿sí? Las obligaciones que asumen los estados en las distintas áreas. Ahora bien, algunas son de fuente convencional, otras son de fuente consuetudinaria. Ahora, ¿qué pasa cuando se viola una obligación de derecho internacional? ¿Qué pasa con la obligación primaria? La obligación primaria, si es
digamos, susceptible de cumplirse o consumirse en un determinado momento, deja de existir. ¿Por qué? Por violación. Entonces, como consecuencia de la violación de la obligación contenida en la norma primaria es sustituida por una norma secundaria. ¿Y qué dice esa norma secundaria? Esa norma secundaria establece una nueva relación jurídica. Ya no hay más un Estado acreedor del cumplimiento de una obligación y deudor de esa obligación, porque el deudor de esa obligación la incumplió. Ahora, el Estado autor de esa lesión, ¿sí?, es un Estado que debe responder ante el Estado lesionado. ¿Para qué? Para pagar o afrontar una determinada reparación. Digo pagar y afrontar porque no todas las reparaciones, como vamos a ver, son pecuniarias. Algunas, por ejemplo, pasan por otro tipo de figuras como la satisfacción. Una disculpa diplomática es una forma de reparación y no se paga nada, por ejemplo. Entonces, Disculpe. la obligación primaria se incumple. Sí, Mariela. También puede ser la sanción que se le obligue a cumplir con esa obligación que incumplió. Muy bien. Hay un principio básico de derecho internacional y es que todos los sujetos están sometidos al cumplimiento de la obligación primaria. Si la obligación primaria se incumple, entonces ya ese sujeto no está más compelido a cumplir con la obligación. A ver, si es un fallo de un tribunal internacional o de un laudo arbitral, en un determinado momento va a tener que cumplir con esa obligación primaria. ¿Sí? Ahora, si era, por ejemplo, tratar al nacional como había que tratarlo y yo lo expropio sin la adecuada reparación, o como en el caso de los mexicanos, que en un acto de vandalismo matan a los 3 ciudadanos estadounidenses, ahí ya digamos, no hay ningún sentido ni sustento lógico en cumplir con la obligación primaria, porque eso ya carece de sentido y la obligación primaria queda extinto. Lo que queda es la indemnización, ¿sí?, o alguna forma de reparación. Pasa que hay violaciones de obligaciones internacionales que son continuas y que no se consumen en un determinado hecho. No se consumen en la matanza de 3 ciudadanos norteamericanos o en no cumplir con el pago de una indemnización justa y oportuna. Como por ejemplo las amenazas, los ataques armados, la violación sistemática de determinado tipo de instrumentos de derechos humanos. Entonces ahí sí, Mariela y el resto, subsiste la obligación del Estado de hacer, digamos, de cumplir con la obligación primaria. ¿Por qué? Porque son obligaciones, digamos, continuas, y no que se consumen en un determinado hecho. Por eso sí es, digamos, principio de derecho internacional que siempre existe la sujeción del Estado a cumplir con la obligación que establece la norma primaria. Pasa que en algunos casos esa obligación no se va a poder cumplir y por lo tanto queda extinta y reemplazada por la norma secundaria. La norma secundaria... Sí, Nara. Disculpe, te quería consultar, o sea, hay una duda que me surge cuando estaba leyendo. ¿Todos los estados son responsables, no tienen que firmar absolutamente nada, simplemente son responsables? No sé, por ejemplo, vos para tener una obligación firmás algún convenio con otro estado, supongamos. Ahí recién van a hacer la obligación, pero para ser responsable no hace falta que firmes nada, simplemente sos responsable. Eso depende de la fuente obligacional de que se trate. Por ejemplo, hay fuentes que son convencionales, por lo tanto tienen que tener como plataforma fáctica y jurídica necesariamente un tratado bilateral o multilateral. Pero también se puede violar un fallo, y entonces yo no estoy violando una obligación, ¿sí? Estoy violando no solamente un fallo, sino que estoy violando un principio general del derecho, que es el principio de buena fe. Pero también puedo violar una norma consuetudinaria. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tiene más de 100 ratificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Reconoce que en la zona económica exclusiva solamente tienen que pescar aquellos nacionales del Estado ribereño o aquellos barcos
que han sido beneficiados con alguna licencia o permiso otorgada por el Estado ribereño. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La zona económica exclusiva no solamente, digamos, tiene una validez, eficacia y oponibilidad con respecto a los estados que son parte en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sino que para los estados que no son parte en la Convención, vale como norma consuetudinaria internacional. ¿Por qué? Porque ese es un espacio que se fue formando entre la década del 50, 60 y 70, y que para aquellos países que suscribieron la Convención, es una norma convencional, y para los que no suscribieron la Convención, su oponibilidad es como norma consuetudinaria. ¿Me explico entonces? Por ejemplo, si Japón o Corea no han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, respetan la zona económica exclusiva de los distintos estados ribereños, entre ellos deberían respetar la nuestra, no como norma convencional, sino como norma consuetudinaria. Entonces, ellos no han suscrito ni firmado, ni han ratificado, por emplear la palabra correcta, la Convención de New York sobre Derecho del Mar. Entonces, la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, perdón. La tercera conferencia empezó en Nueva York y terminó en Jamaica, por eso se habla de la Convención de Jamaica. Pero sí, digamos, la tienen que respetar como norma consuetudinaria, como suele suceder con las obligaciones de protección del medio ambiente, o como suele suceder con otras normas imperativas del derecho internacional, donde, digamos, hoy por hoy la universalidad es que dentro de un tratado estén la mayor parte de los distintos sistemas que se verifican en el mundo, no necesariamente los casi 200 estados que están reconocidos en el planeta. No sé si me explico nada. O sea, no es que el Estado tenga que firmar algo. El Estado adquiere distintos tipos y géneros de obligaciones en el plano del derecho internacional. Algunas son convencionales, otras no. Volviendo a nuestro tema entonces, nosotros tenemos obligaciones primarias que nos impone primariamente el derecho internacional y las normas secundarias que vienen a actuar cuando la obligación primaria es incumplida, donde la obligación principal es sustituida por alguna forma de reparación. Una restitución al statu quo ante, una satisfacción, el pago de una indemnización, una garantía de no repetición, es decir, distintas formas de reparación que contempla el derecho internacional y que vamos a ver en detalle cuando hablemos de las consecuencias. Porque en este momento nos estamos quedando simplemente con la parte conceptual y con la parte de fuentes que regulan el derecho de la responsabilidad internacional de los estados por actos ilícitos. Esa norma secundaria entonces genera una nueva relación jurídica, en este caso entre un estado autor de la lesión y un estado lesionado. El estado lesionado, en lugar de solicitar el cumplimiento de la obligación que estaba íncita en la obligación primaria, ahora solicita una forma de reparación. O sea, tiene el derecho subjetivo de ser reparado por esa violación de una obligación internacional. Y además le suma otro plus, le suma la facultad de solicitar una sanción. ¿Se acuerdan que decíamos que el derecho internacional, como todo derecho, es un derecho coercitivo? Entonces, digamos, como el derecho de la responsabilidad está totalmente formado por este tipo de normas secundarias, decimos que el Estado lesionado tiene derecho a recibir y a exigir una reparación, y por lo tanto, al tener ese derecho, tiene los instrumentos procesales en el ámbito del derecho internacional para exigirlo de esa manera, y además tiene la facultad de solicitar del Estado autor de la lesión una sanción, que es facultativa. Pero el derecho primordial es el derecho de solicitar una reparación. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, conceptualizamos responsabilidad, hablamos cómo fue evolucionando su regulación, convinimos en que el derecho internacional es básicamente norma consuetudinaria, digamos, consolidada a través del desarrollo progresivo del derecho internacional en este proyecto de
artículos de responsabilidad que sancionó la Comisión de Derecho Internacional, que no es norma convencional todavía. Vamos a hablar ahora de qué elementos configuran la responsabilidad internacional. Es decir, bajo qué circunstancias hay conducta ilícita de un Estado y cómo hacemos para atribuir la conducta a un Estado. En primer lugar, cuando hablábamos la vez pasada del derecho doméstico, nosotros, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Estábamos diciendo, por ejemplo, que nosotros teníamos como elementos, ¿se acuerdan? En primer lugar, la antijuridicidad. ¿Qué era la antijuridicidad? No haber cumplido con una norma, una, digamos, conducta antijurídica, contraria a derecho, que vulneraba en algún contenido el ordenamiento jurídico nacional. En segundo lugar, dijimos que toda responsabilidad, para ser efectiva, tenía que producirse sobre la base de un daño cierto, efectivo u objetivable. Además, habíamos hablado de distintos factores de atribución. Ustedes hablaron de factores de atribución a título de culpa, y sus distintas variantes: culpa netamente en culpa, dolo, culpa grave, dolo eventual, negligencia, impericia. Y habían hablado también de distintos supuestos de responsabilidades objetivas, por el riesgo o vicio de la cosa, por actividad riesgosa, por el hecho del dependiente. Y, digamos, de la combinación de todos esos elementos, necesariamente tenía que aparecer la configurada de la responsabilidad. Si alguno de estos tres elementos no existía, teníamos una eximente de responsabilidad, porque la conducta no era antijurídica y por lo tanto no hay ilicitud, porque hay un factor eximente de responsabilidad en la responsabilidad objetiva o en la responsabilidad a título de culpa, por la culpa de un tercero, por la culpa de la propia víctima, o por la inexistencia de daño. Entonces no había ninguna plataforma para hacer ningún tipo de reclamo. ¿Me explico? O sea, esos tres elementos eran los que debían confluir en nuestro derecho doméstico, en nuestro derecho local. Bueno, en el plano internacional basta con la ilicitud, es decir, hay una indiferencia de la culpa y hay una indiferencia del daño. Ahora les voy a poner algunos ejemplos como para que puedan llegar a dimensionar esto. ¿Qué es la ilicitud en el plano internacional? Pensemos un poco. O sea que sería ¿Cómo, Mariela? objetivo, entonces. ¿Cómo? No, Tendría que darse el daño nada más. no necesito el daño. El daño va a ser una consecuencia que normalmente esté, pero no tiene por qué configurarse. Te voy a poner un ejemplo de esto a vos y a todos. Ustedes vienen de ver inmunidades diplomáticas y consulares, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obligación del Estado receptor? Respetar la inmunidad para dejar cumplir la misión. Exactamente, tiene que respetar la inmunidad. Es respetar la inmunidad personal de los miembros de la misión. Tiene que respetar la inmunidad del local, de la misión. Tiene que respetar la inmunidad de los bienes que sirven a la misión. Inclusive respetar la invulnerabilidad de las personas que forman parte de la oficina consular o de la misión diplomática. Por otra parte, también se debe respetar la inmunidad de los representantes extranjeros o garantizar la seguridad de los representantes extranjeros que no forman parte de la misión diplomática, como por ejemplo, qué sé yo, el ministro de Relaciones Exteriores de un país extranjero que viene a la Argentina, o un jefe de Estado que viene a la Argentina. Bueno, imagínense que viene a la Argentina un jefe de Estado. Viene Felipe de España, con Felipe VI creo que es ahora, con Leticia. Aterrizan en Ezeiza, y cuando están en la autopista Richieri, yendo de Ezeiza a la embajada española donde se van a hospedar, ¿sí? Se produce un atentado. ¿Qué hacemos? Y otra cosa, el atentado es fallido. ¿Qué tipo de obligación tenía el Estado argentino? La de protegerlos. La de poner una Exactamente, escolta. la de protegerlos.
¿Importa si el atentado fue fallido o fue exitoso? Bueno, va a importar en función de la magnitud de la transgresión. Pero, ¿qué pasa? Un atentado aún fallido compromete la responsabilidad de la República Argentina. Porque ¿cuál era la obligación de la República Argentina? Que ese atentado no tuviera lugar. O sea, la República Argentina debía tener, ¿sí?, desplegadas las fuerzas de seguridad con una estrategia y una previsión y una eficacia tal que ese atentado no se tendría que haber producido. Aún habiéndose producido y aún habiendo fallado, la idea era que, o sea, es un tipo de obligación de resultado muy particular, que es, digamos, la obligación, digamos, es una obligación de resultado, es una obligación de resultado muy específico que prescinde del daño, y sin embargo compromete la responsabilidad internacional. No sé si me explico, Mariela. O sea, el daño teóricamente está ausente de la configuración de la responsabilidad. Por más que en un universo muy numeroso de casos, el daño forme parte de la figura. ¿Estamos? De la misma manera, si el día 2 de abril hay una manifestación que sale del Congreso de la Nación y va por la avenida Callao rumbo a la Embajada Británica, que está en la zona de Pueyrredón y Las Heras, y de pronto esa manifestación llega hasta la puerta de la embajada e inclusive produce algún tipo de daños en la reja, en piedras que tiran y demás, ahí va a haber la misma responsabilidad que en el caso del ataque fallido al rey Felipe de España, digamos, pero con un aditivo que es digamos, el daño que se haya hecho mayor o menor a la embajada. Pero la responsabilidad sigue siendo la misma, en una o en otro caso, porque el gobierno argentino debió haber evitado la manifestación frente a la embajada británica y los daños, como así también debió haber evitado el atentado fallido contra el rey de España. En un caso hay daño, en el otro caso no hay daño, en ambos casos hay responsabilidad internacional de la República. No sé si me explico y soy claro, Mariela. Entonces, por eso Sí, el gracias. daño, aparte otra cosa, estamos hablando de responsabilidad internacional del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo en el Estado dos tipos de daños que tengo que aprender a diferenciar. Porque nosotros manejamos el tema del daño como daño material que se hace a las personas, que se hace a un inmueble y demás, pero hay dos tipos de daño que afectan al Estado en sí, que son el daño jurídico y el daño político, que no hay que confundir. ¿Qué es el daño político? El daño político es el daño que se produce en el prestigio, en el honor del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasa? Van dos aviones norteamericanos e invaden el espacio aéreo de Corea del Norte. Bueno, se imaginan que no es una incursión que vaya a pasar desapercibida en el ámbito del derecho internacional. ¿Qué se dañó ahí? Porque en realidad, o sea, atravesaron nubes, pero en realidad no hay ningún daño material, tangencial al Estado de Corea del Norte. Hay una invasión a su estadio aéreo y por lo tanto una afectación, qué sé yo, a su prestigio y honor como Estado. Entonces va a exigir una responsabilidad equivalente, proporcionada, un pedido de disculpas, un desagravio, un saludo a la bandera, lo que fuera, por parte de los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Porque hay un daño político al Estado de Corea del Norte. Ahora, la lesión del derecho subjetivo de Corea del Norte, o sea, la lesión en sí misma, digamos, considerada en abstracto, es un daño jurídico. ¿Por qué es un daño jurídico? Porque toda lesión entraña un daño jurídico independientemente de su consecuencia. Siempre que hay lesión, hay daño jurídico. Por lo tanto, eso de que en la configuración de la responsabilidad internacional no hay daño, lo que no hay es un daño concreto. Puede no haber un daño moral, puede no haber un daño material. Siempre hay un daño jurídico, porque la lesión en sí misma al derecho subjetivo del Estado es un daño jurídico. ¿Me explico cuál es la diferencia entre daño jurídico y daño político? El daño jurídico es cualquier tipo de lesión al derecho subjetivo de un Estado. A la República Argentina la lesiona subjetivamente como parte de un derecho, de un instrumento de derechos humanos internacional, la violación
de derechos humanos básicos que se produce en Afganistán. Y no hay una lesión concreta porque no hay ningún nacional argentino imbricado en esa cuestión, y tampoco, pero a ver, siendo digamos, un delito, siendo acciones, digamos, que vulneran derechos humanos básicos dentro de un país, aunque sea lejano, y que va en contra de un instrumento de derechos humanos contemporánea, hay una lesión subjetiva en el conjunto de los estados del orbe. No sé si me explico. Ese es el daño jurídico. No hay ningún daño político, ni tampoco hay ningún daño material en esa violación, pero sí hay un daño jurídico, como hay un daño jurídico en cualquier otro tipo de violación de una obligación internacional por la mera lesión subjetiva del Estado, ya sea cercana o ya sea lejana o lejanísima. Por eso, digamos, hablamos de que el daño no es un elemento configurativo o necesario dentro de la configuración de la responsabilidad. Y en segundo lugar, tampoco hay incidencia de la culpa. ¿Qué significa incidencia de la culpa? Nosotros en muchos casos del derecho doméstico, de lo que hablamos es de la predisposición de ese elemento psicológico de la gente de obrar con culpa por no haber adoptado las diligencias propias a las circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, etc. O inclusive actuar con malicia. Acá lo único que basta es que la conducta del Estado, ¿de quién se vale el Estado para llevar a cabo acciones? De sus representantes. Exactamente, de sus distintos órganos, presidentes, jueces, gobernadores, administrativos, directores de distintos tipos de repartición, diplomáticos, agentes. Siempre hay alguna agencia estatal en distintos niveles, ¿sí?, de la jerarquía y de la estructura estatal. Si el agente estatal actúa con culpa, actúa con dolo, o de la forma que actúe, eso no importa. Objetivamente considerado, el agente está ejerciendo potestades o funciones públicas en representación del conjunto, y por lo tanto, si actúa como agente del Estado, responsabiliza al Estado. El juez en una sentencia, ese grupo de seguridad de mexicanos que estaba organizado como un aparato dirigido por un determinado directivo de la policía, y aún así fueron y fajaron a los 3 norteamericanos, si actuaron con alevosía, si se excedieron en sus funciones, no importa. Si yo tengo un acuerdo o por ejemplo, si, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, ¿no es cierto? La piratería normalmente tiene lugar en alta mar, y un buque pirata puede ser abordado para su fiscalización por parte de cualquier otro barco de cualquier nacionalidad, si tiene el valor de hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces, si se produce un abordaje porque se sospecha que ese barco o no tiene nacionalidad o es un barco pirata, y resulta que no era así, lo que prevé, creo que es el artículo 120 de la Convención, es que en ese operativo que hace el buque fiscalizador, si se produjera cualquier tipo de detención, pérdida, lucro cesante, rotura o lo que fuera, el Estado de bandera lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento de sus funciones, esos agentes, esos prefectos, esas autoridades marítimas del Estado de bandera, hubiesen provocado en el buque fiscalizado, más allá de la legitimación que tengan por la Convención de Derecho del Mar, pagan en su condición de agentes, aunque se excedieran en el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Inclusive hay casitos de jurisprudencia internacional, pueden ver de Wanderer, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, donde un grupo aduanero, un grupo de la aduana de los Estados Unidos, aun cuando había un convenio con Inglaterra, cuando hace una fiscalización de aduanas en un barco en alta mar, que alta mar en esa época era más allá de las 3 millas, actuaron en exceso de sus funciones, y un árbitro obligó a los Estados Unidos a abonar una indemnización a favor de Gran Bretaña, justamente por el exceso en las funciones. O sea,
Lo importante es que haya un agente estatal. No importa si ese agente estatal actúa con culpa, con dolo o con cualquier otra predisposición subjetiva. Por lo tanto, resumiendo, los únicos elementos que se necesitan para configurar la responsabilidad internacional son la ilicitud y que esa conducta sea atribuible al Estado. Y yo les agrego uno más, un nexo de causalidad adecuada. Esos tres elementos son los que tienen que confluir para que haya responsabilidad internacional. Ilicitud, desde el punto de vista objetivo, atribución al Estado, desde el punto de vista subjetivo, y un nexo de causalidad adecuada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ilicitud? Bueno, la ilicitud es el comportamiento del Estado que no se ajusta a lo que la obligación internacional pretende de él. La obligación internacional es acatar un fallo, el Estado, autor de la lesión, no lo acata. El Tratado de Cooperación obliga a que el Estado no grave el ingreso de determinados derechos, mercancías o bienes, y sin embargo, fiscalmente les hace una imposición, es autor de una lesión. O sea, su comportamiento no está acorde a lo que la obligación internacional convencional pretende de él. Violación sistemática de los derechos humanos. Me exime cualquier otro tipo de comentario. Ir a pescar a una zona económica exclusiva de un Estado ribereño que no me ha dado autorización a mis buques y yo no tengo matrícula, no tengo licencia, no tengo nada para pescar. Claro incumplimiento de una obligación. Mi comportamiento no se adapta a lo que la obligación internacional exige del Estado autor de la lesión. ¿Me explico? Lo segundo, ¿cuándo yo atribuyo una conducta al Estado? Bueno, cuando esa conducta, como dijeron por ahí, es de algún órgano suyo, un representante, dijo Gianfranco, que está muy bien. ¿Por qué? Porque el Estado es una persona moral, es una persona jurídica que necesariamente responde a la teoría del órgano. ¿Importa si ese órgano ejerce funciones nacionales o internacionales? No, no importa. Puede generar obligación internacional el fallo de un juez de primera instancia de una X circunscripción nominal de Mendoza. Ahora sí, el aparato jurisdiccional argentino tiene la posibilidad de enmienda. ¿Dónde tiene la posibilidad de enmienda? En la Cámara de Apelaciones del fuero al que responda ese juez de primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y en última instancia la Corte, la Corte Nacional. Porque se acuerdan que antes de hacer valer la responsabilidad internacional teníamos que agotar todas las posibilidades de recursos internos. ¿Importa por ahí si es una autoridad provincial o una autoridad municipal o una autoridad nacional? Tampoco importa. A ver, la ilicitud, la violación tiene que ser de una obligación internacional por parte del Estado. ¿Sí? Ahora, ¿quién sea el sujeto que concretamente ejerza una actividad por cuenta de la comunidad, una potestad pública o una función pública? No importa, porque ¿quién hace los repartos de competencia dentro de un Estado? La ley. La ley, muy bien. Empezando por la Constitución. Fíjense qué reparto de competencias que hace la Constitución, que por ejemplo generó un Estado federal. Tenemos Córdoba, Santa Cruz, Misiones, Corrientes, etcétera, que tenemos municipios. O sea, desde el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución, nosotros tenemos todo un ordenamiento federal, como Uruguay tiene departamentos, como Brasil tiene estados y demás. No importa, digamos a qué nivel corresponda ese Estado, porque un Estado no puede oponer su reparto discrecional de competencias al cumplimiento de una obligación internacional. ¿Quién lo impide? ¿Dónde vivía Strauss? Mozart, ¿dónde vivía? Strauss no sé. Mozart seguro que sí. En Viena. ¿Y qué se hizo en Viena en el año 69? No es una salchicha, tampoco es una ópera. Es un Convenio. tratado. ¿Cómo sí? Sí. Sí, Gianfranco. Un convenio. Claro, un tratado. Muy bien.
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27, que es lo que dice, que un Estado no puede oponer disposiciones de su derecho interno para incumplir un tratado de derecho internacional. Yo no puedo oponer una forma discrecional de organización y reparto de competencias para incumplir una obligación internacional. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo la República Argentina para emitir moneda, para controlar la emisión de moneda en el año 1935? ¿Qué institución creó? Algo así porque tengo como un orzuelo y me llora el ojo. No me pegan en mi casa porque no llevo el dinero suficiente, sino que tengo una molestia grande. Todavía no me pegan, en algún momento me empieza a pegar. Creó el Banco Central de la República Argentina, que es una entidad que, bueno, ustedes vieron las idas y vueltas políticas de las últimas décadas con el Banco Central, porque el Banco Central, digamos, no puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo, tiene autonomía normativa, o sea, tiene una autarquía, es decir, pareciera que tuviera una personalidad jurídica distinta del Estado. Sin embargo, cumple una función pública bien determinada. Cuando ahora en los próximos meses ustedes aprueben Derecho Internacional Público y se matriculen, ¿sí? ¿Dónde se van a matricular? En el colegio. En el Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Los médicos dónde se matriculan para obtener matrícula? Matriculan para poder ejercer, quise decir. En el Colegio de Médicos, los ingenieros en el suyo, los psicólogos en el suyo. Esos colegios, ¿sí?, que son generados por la ley, como dijo por ahí Gianfranco, cuando yo pregunté quién hace el reparto de competencias dentro del Estado, la Constitución, la ley. Bueno, es la forma que tiene la Argentina discrecionalmente de repartir. Ahora, de repartir funciones públicas. En algunos casos en los colegios, en otros casos en el Banco Central, pero en otros casos, digamos, en entidades como la Universidad Nacional Mar del Plata, por ejemplo, que, digamos, tienen una personalidad jurídica distinta del Estado central. No forman parte de la administración centralizada del Estado, sino descentralizada del Estado, porque discrecionalmente, por razones de oportunidad, conveniencia, por lo que fuera, el Estado fue creando distintos sujetos de derecho, pero con potestades públicas. Entonces, todos esos órganos pueden incurrir en responsabilidad internacional, incluyendo el Banco Central o los colegios profesionales. ¿Me explico? Inclusive, yo les había dicho que vieran un casito de Adolf Eichmann. ¿Quién era Adolf Eichmann? Perdón, Doc, yo tengo una pregunta antes de meternos ahí. Sí, por favor. ¿Qué pasa cuando el Estado deja hacer a sus nacionales? O sea, por ejemplo, esto de los buques chinos que vienen a pescar en la zona económica exclusiva argentina. Cuando llegan a puerto y el órgano fiscalizador no controla dónde fue que pescaron o dónde fue que desarrollaron su tarea. O sea, ¿qué pasa cuando el Estado deja hacer a sus nacionales? Pueden producir o no un daño, pero deja actuar, deja hacer. Y no tienen representación, son privados, o sea, no. A ver si entendí bien. El buque chino viene, pesca en la milla 191, 192, nadie le dice nada. Y en tu ejemplo, inclusive viene a abastecerse a Puerto Argentino. No, pesca de forma ilegal. Y se va. Y cuando llega a su país, al país de su bandera, su país no controla. Ah, no, por supuesto que no. O dice, bueno, pescaste de forma ilegal, no me importa. Sí, a ver, eso está regulado fundamentalmente por el artículo 73 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que dice que el Estado ribereño tiene facultades de fiscalización e inclusive puede detener y conducir un buque a puerto del Estado ribereño, labrarle actuaciones, decomisarle su contenido y demás. No puede someter a proceso penal y tiene que liberar prontamente al buque contra el pago de una caución. Eso es lo que dice el artículo 73. En tu caso, nada de eso se produjo. Entonces el barco pescó y se fue. Es como robó, huyó y no lo pescaron, digamos. Bueno, a ver, el Estado ribereño se hace cargo de su inacción. Es una situación muy similar a otro ejemplo que te voy a poner.
Corea del Norte no dice nada de la violación del espacio aéreo por parte de un avión canadiense, de un avión mexicano o de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Corea del Norte en ese caso? Está prestando su consentimiento para que otro Estado, digamos, pase con un avión público por su espacio aéreo sin la autorización del Estado, ¿no es cierto? En este caso de Corea del Norte. Es una forma de prestar un consentimiento. En un caso es un consentimiento expreso, y en el otro caso se configuraría como un consentimiento tácito porque el Estado ribereño dejó de desplegar todos aquellos instrumentos eficaces que podrían permitir un adecuado control de la frontera marítima argentina y de los recursos de la zona económica exclusiva. En respuesta no pasa nada, Ernesto. ¿Y si protestara el Estado? Sí puede protestar, pero a ver, podría protestar si de alguna forma pudo individualizar al buque, inició una persecución y después, digamos, el buque se fue, porque por ejemplo, lo que ha sucedido, tira chinitos al agua, que la gente de prefectura se dedica a rescatar por una cuestión humanitaria, y el barco se fue y se perdió y quedó inhallable. Si yo puedo sacar una matrícula del buque, entonces sí yo puedo hacer una protesta diplomática. Nunca voy a poder obtener una reparación, o sí una reparación económica, porque tampoco sé lo que pescó, pero mínimamente una satisfacción y mínimamente una garantía de no repetición, por más que acá esas garantías de no repetición no tendrían mucho sentido, ¿no es cierto? Pero sí una protesta diplomática, Ernesto. Si yo por lo menos puedo individualizar mínimamente por lo menos la nacionalidad del buque. ¿Estamos? No sé si fui claro en la respuesta o en la devolución. Sí, perfecto. Yo quería meterme en el caso Eichmann y en otros supuestos para que vean que la actuación del Estado no es solamente a través de sus órganos, sino que puede haber gente que de hecho actúe por cuenta del Estado. ¿Quién era Adolf Eichmann a todo esto? Un nazi. Muy bien, era un nazi que se refugió en la República Argentina, pues presumiblemente bajo el nombre de Roberto Ricardo Clement, a fines de la década del 40, se radicó con su familia en el Gran Buenos Aires, zona norte, en la zona de, no sé si de Benavides o de San Fernando, por ahí, y que trabajaba inclusive en la Mercedes-Benz. Y hubo un grupo comando israelí, que en mayo de 1960, por la denuncia de algún vecino y demás, vieron que durante muchas décadas existió una organización israelí que se dedicaba a el Mossad, que es el servicio de inteligencia, a localizar criminales nazis para llevarlos a territorio israelí para su juzgamiento. Acá en algún momento también, creo que uno de los últimos fue el de Erich Priebke, en el año 1985. Bueno, total y conclusión es que Adolf Eichmann es capturado por este grupo comando, que ingresó en la Argentina sin ningún tipo de permiso, sin solicitud de extradición ni nada por el estilo, lo somete, creo que lo intoxica o lo droga, y el 25 de mayo de 1960 lo embarcan en un avión desde Seiza y aterrizan en Tel Aviv, o en Jerusalén, donde Israel lo que hace es someterlo a proceso. En el primer íter de este ejemplo, que haya un grupo comando, que son hechos de particulares, bueno, lo capturaron y se lo llevaron. Hasta ahí parece un hecho criminal perpetrado por un conjunto de particulares, como una forma de vandalismo, una sustracción de persona. Ahora, cuando Israel lo recibe y lo somete a juicio, de alguna forma se produce un endoso oficial. Israel como que institucionaliza o toma esa agresión a la soberanía argentina, porque más allá de la calidad de persona que pudiera llegar a tener Adolf Eichmann, era un habitante de la República Argentina. Por lo tanto, cuando Israel lo somete a proceso, digamos, hace suyo los actos de personas que actuaron como un grupo, en principio, de hecho, porque son personas que sin ser órganos del Estado, actuaron por cuenta del Estado israelí, que se termina endosando la situación. Ahí sí hubo una protesta muy seria argentina ante el Consejo de Seguridad,
y en el mes de agosto del año 1960 se produjo una declaración conjunta entre Israel y la República Argentina que un poco sirvió de desagravio o forma de reparación. Y una resolución del Consejo de las Naciones Unidas condenando el hecho, que bueno, también sirvió como una forma de reparación. Porque ahí, insisto, hubo un daño jurídico a la República Argentina y fundamentalmente un daño político a la República Argentina. ¿Se acuerdan que estábamos viendo las diferencias y conceptos entre de daño jurídico y de daño político? Un asunto bastante similar se produjo en el año 1979 en la Embajada de los Estados Unidos en Irán y en otros consulados que tenía Estados Unidos adentro en el interior de Irán, como en la ciudad de Tabriz, por ejemplo, en que un grupo de estudiantes islámicos, como grupos comandos, violaron sistemáticamente los locales de las embajadas y de las oficinas consulares, secuestraron y sometieron a funcionarios consulares y diplomáticos, con la consiguiente protesta de los Estados Unidos que llevó a Irán ante la Corte. Durante un tiempo bastante prudencial, estos estudiantes islámicos en realidad reclamaban que Estados Unidos devolviera al Riza Pahlavi, que había emigrado a los Estados Unidos, que le había dado asilo político, porque lo querían enjuiciar por distintas figuras jurídico-políticas dentro de Irán. Total y conclusión es que Estados Unidos no lo largó ni nada por el estilo, y se generó un conflicto de grandes proporciones, sobre todo con violación a la Convención de Viena sobre misiones diplomáticas y consulares. El tema es que en un determinado momento estos movimientos, que evidentemente habían sido promovidos por el régimen de Irán, en algún momento cuenta con la felicitación y el apoyo del propio jefe de Estado de Irán, el Ayatollah Khomeini, y con eso también se produce el endoso oficial, y es lo que sirve de plataforma para que, digamos, Estados Unidos predique la responsabilidad de Irán, porque al adherir a esos movimientos, de hecho, digamos, hizo suyas las acciones de esos nacionales iraníes. Por eso, no solamente los estados actúan a través de órganos, sino que también actúan a través de grupos de hecho, cuando en algún momento el Estado toma para sí, o reconoce, o apoya, o institucionaliza estas acciones. Lo mismo pasaba, en otro orden de ideas, por ejemplo, en algunos pueblitos del interior de Francia, Bélgica y Holanda, cuando las autoridades civiles, ante el avance del ejército del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, sí, Agostina, nos vemos el lunes 18. ¿Cómo se dice? Las autoridades civiles huían. Entonces, ante la necesidad de seguir administrando, dictando algún tipo de norma o algún tipo de regulación, personas que no eran órganos del Estado asumían, de hecho, alguna función municipal o lo que fuera. Bueno, se dice que esas personas, en ejercicio, de hecho, de esas actividades institucionales, también representan al Estado a los fines de poder predicar responsabilidad internacional. También cuando los órganos actúan, como se llama, ultra vires, o sea, en exceso de competencia. Ahora, yo no sé si vos, Ernesto, me preguntabas esto antes. ¿Qué pasa con los hechos de los particulares? A ver, nosotros todos somos manifestantes que el 2 de abril, o manifestantes de izquierda, por ejemplo, que el 2, o ultranacionalistas, que el 2 de abril nos vamos todos hacia la embajada británica para decir fuera los ingleses, devuélvanos las Malvinas, y mucho más, ¿Qué pasa? Si nosotros infligimos algún daño a la embajada, porque tiramos piedras, o porque le rompemos el portón, o porque le pateamos la puerta, la obligación del Estado argentino, como ya dijimos, era la de impedir eso. Entonces, el Estado argentino no es responsable por lo que nosotros hacemos, o por lo que nosotros hacemos mal como habitantes, o por el daño que provocamos, sino que el Estado argentino va a ser responsable por sus hechos propios, porque su obligación era evitar esos desmanes. ¿Me explico? Ernesto, que por ahí decías que hay servicios que son concesionados o que actúan mal. En tu ejemplo, actúan mal. O sea, prefectura no llega porque tiene recursos insuficientes, o prefectura no llega porque prefirió auxiliar al chinito que habían tirado al agua antes que perseguir y apresar al buque coreano
japonés o chino que se estaba llevando X cantidad de toneladas de recursos ictícolas. Entonces, bueno, a ver, ahí se me escapó, hay una infracción. En el otro caso son hechos particulares de personas por las que en principio el Estado no debe responder, pero sí responde cuando su obligación era la de evitar esos desmanes. Responde por sí, no por las personas particulares. Ahora, cuando el Estado no responde, ¿se acuerdan que habíamos hablado de conductas atributivas al Estado? El Estado responde a través de sus órganos, el Estado responde a través de sus órganos, inclusive cuando exceden en sus facultades, inclusive cuando exceden en el uso del poder. El Estado responde por los grupos de hecho que actúan por cuenta del Estado, como en el caso Eichmann, o en el caso de los estudiantes iraníes tomando la embajada americana en Irán, por los hechos particulares, pero cuando es el Estado el que debía impedirlos, pero no cuando se trata de, por ejemplo, actos de otro Estado que cumple en mi Estado. Por ejemplo, por los hechos, por la responsabilidad internacional causada a extranjeros o a bienes de extranjeros, por ejemplo, por miembros de una representación diplomática extranjera que está en la República Argentina. No sé si me explico lo que les quiero decir. Vamos a suponer que el atentado a la embajada de Israel del 18 de julio, perdón, el atentado a la AMIA de julio de 1994, o a la embajada de Israel del 17 de marzo de 1992, hubiese sido cometido por un acto vandálico extranjero. Bueno, y por ejemplo, son los, no sé, vamos a especular, son los sirios los que se adjudican el atentado, y no factores locales. Bueno, por un lado, si se trata de la embajada, la responsabilidad del gobierno argentino es de evitarlo. En el caso de la AMIA, la AMIA no tenía esa inmunidad diplomática, ni inmunidad consular, ni nada que se le pareciera. Pero, a ver, hay un daño a los intereses e inclusive a mucha gente de nacionalidad israelita, porque ahí murieron 80 y pico de personas. Ahora bien, si ese atentado hubiese sido netamente la actuación de me refiero al de la AMIA, de un Estado extranjero, no hubiera habido responsabilidad de la República Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hagan las delegaciones, o lo que hagan, digamos, los representantes o agentes de gobiernos extranjeros en la República Argentina, con consentimiento o sin consentimiento del Estado local, no entraña la responsabilidad del Estado local. ¿Por qué? Porque no fue cumplida por ninguno de sus órganos, ni por cuenta y orden del Estado local, sino que fue cometido por órganos o agentes de estados extranjeros, ya sea que haya sido el producto de una actitud culposa o un atentado por parte de un grupo de inteligencia. Exonera la responsabilidad del Estado local porque no fue a través de sus órganos. Salvo en el caso de la embajada, porque ahí el Estado local sí tenía la obligación de desplegar seguridad en torno de la embajada. No sé si me explico lo que les quiero decir. Como tampoco se responsabiliza el Estado por los daños que a nacionales extranjeros o a bienes de nacionales extranjeros produzcan agentes de las organizaciones internacionales. Bueno, ustedes no sé si se acuerdan que en el Congo o en Zaire, hace muchos años, no tantos años, las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas se desplegaron en Congo porque por motivos humanitarios y vinculados con la guerra civil. Ahí los cascos blancos provocaron daños a nacionales y patrimonio de, por ejemplo, belgas, griegos, italianos, gente de Luxemburgo y demás. Y ahí salieron las Naciones Unidas a hacer pactos con distintos estados a los fines de indemnizar las Naciones Unidas, ¿sí?, por los daños que sus agentes habían provocado en territorio de Zaire contra bienes y personas de todos esos estados europeos que les mencioné. Es lógico, porque las organizaciones internacionales no tienen un territorio propio, entonces actúan en territorio ajeno. Que les quede claro entonces que las conductas por las que responde el Estado son las de sus
propios actos. El lunes 18 vamos a seguir con las dudas que se les haya suscitado en este encuentro, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar de las consecuencias de la responsabilidad de Estado, vamos a hablar de los distintos tipos de daños, vamos a hablar de legítima defensa, vamos a hablar de las contramedidas o represalias, vamos a hablar de la responsabilidad de los Estados por hechos que no son ilícitos, y vamos a intentar empezar a hablar de derecho del mar, si es que tenemos un margen de tiempo. ¿Estamos? Bueno. Muy buena semana, en realidad muy buenas 2 semanas para todos. Muchas gracias por haber estado, y bueno, nos revinculamos el lunes 18, ¿sí? Gracias, doctor. Buenas tardes. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes, buenas tardes.